que lo pueden hacer. Bien, yo creo que estamos listos para la palabra. El tema en esta mañana lleva por título Los hijos de Coré. Ahí está, los hijos de Coré. Y usted dirá, pastor, ¿y eso es un tema? Bueno, vamos a ver. Hoy hablaremos primeramente de la rebelión de su padre, de Coré, la rebelión que él tuvo en el desierto, su destrucción y muerte, y cómo los hijos de Coré no murieron, sino que fueron escogidos y apartados para la obra del ministerio. Vamos a ver esas dos cosas bien interesantes. Vamos a comenzar con la contradicción de Coré. Y la Biblia es bien claro en esto. Muchos de ustedes no conocen qué fue lo que pasó. Vamos a hablar un poco de historia en esta primera parte. Y vamos a Judas, el libro de Judas, antes de Apocalipsis. Tiene un solo capítulo. El versículo 11. Judas, el versículo 11. Dice así. Hay de ellos, el contexto viene hablando de los hombres encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y el apóstol Judas viene hablando, no Judas Iscariote, este es otro Judas, viene hablando de estos hombres malos destinados a perdición. Usted debe saber que hay hombres destinados a perdición, que no se van a salvar. Pero también hay elegidos que son salvos, que se contagian, se contaminan con estas personas y usted tiene que cuidarse de ellos. Por eso advertimos, por eso esto está aquí en la palabra, para que nos cuidemos. Y dice, y empieza a enumerar un montón de personas, los de Sodoma y Gomorra, que sufrieron el castigo, habla de Caín, y después habla de Balaam, y después dice, y hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lucraron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de Coré. Coré era un líder, uno de los líderes, uno de los servidores de los que guardaban la puerta del tabernáculo en el campamento, en el desierto. Él, su familia, habían otros hermanos, y estaba también Datán y Abiram. Y entonces esta persona tenía mucha reputación porque era un líder y estaba puesto en la puerta. En la puerta significa que la gente de la congregación del pueblo lo veían sirviendo. Y era un hombre que tenía, vamos a decirle, autoridad, tenía gracia, tenía carisma. Y entonces cuando en ese transcurrir por el desierto, usted sabe que el pueblo murmuraba cada vez que hacía falta agua, murmuraban. Cada vez que hacía falta comida, murmuraban. Cuando vinieron y se encontraron acorralados entre el Mar Rojo y los egipcios, se quejaron y murmuraron. Entonces, mira lo que sucedió. Yo voy a leer un poco de la historia para aquellos que no lo conocen. Y si usted lo conoce, es bueno que lo refresque para que entendamos la enseñanza de hoy. Números capítulo 16 y el verso 1 en adelante. Dice, Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On, hijo de Belet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Fíjate, empezaron a hacer un tipo de campaña. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre. En otras palabras, esta gente crearon un tumulto, la Biblia lo llama un séquito, era una ganga, por así decirlo, y entonces estaban en contra de la autoridad de Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué tiene que ser Aarón con el que Dios habla? A veces hay personas así en las congregaciones y entonces estas personas tienen un léxico y tienen una manera de engañar, de embrujar a las personas, porque pueden conocer mucha Biblia, saben predicar o pueden cantar o tienen un liderazgo. Y entonces dice que arrastraron mucha gente, 250 varones de los hijos de Israel, entre los cuales había príncipes de la congregación y de los de consejos y varones de renombre. Quiere decir que había una revuelta allí, se formó una revuelta y dice, y se levantaron, verso 2, contra Moisés
hombres de renombre, varones de renombre. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? En otras palabras, ¿cuál es el asunto de que por qué tiene que ser tú y Aarón si aquí todos somos santos? Oye, eso parece bonito, es verdad, todos somos santos, todos hemos sido apartados para el Señor. Pero Dios tiene sus vasos, Dios tiene sus funciones, Dios escoge y pone sus vasos donde van, unos para hacer una cosa y otros para hacer otra. Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios. Mira las instrucciones que dio Moisés. Tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví, como que diciendo, mañana vamos a hacer esto, y al que Dios escoge, se acabó. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya escogido o apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo al Señor y estéis delante de la congregación para ministrarle? En otras palabras, Moisés estaba tratando de hacerlo recapacitar. Ven acá, Coré, es poco, porque ellos querían otra labor, otra función, otra posición. ¿Te has visto gente en las congregaciones que no se conforman con servir? Son gente que quieren llegar a estar al lado del pastor, o quieren llegar a predicar, o quieren estar en la junta, o quieren... No se conforman con servir porque quieren ser vistos, quieren ser oídos. El que sirve con un corazón sincero no necesita que lo miren porque le está sirviendo a Dios y a su amada. Pero este grupo... Este señor Coré estaba instando a los demás que por qué tenían que ser ellos y los hijos de Aarón los que sirvieran en el tabernáculo dentro, los sacerdotes. ¿Por qué ellos como los levitas no podían hacer eso mismo? Porque Dios había dicho, no, los levitas hacen una cosa y los sacerdotes hacen otra. Pero ellos querían hacer las dos cosas. Y entonces dice Moisés, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también ahora el sacerdocio? En otras palabras, Dios te puso como un levita para servir. ¿Ahora quieres el sacerdocio también? Fíjate, esto parece como muy bueno el querer el sacerdocio, pero esto tiene que ser llamado por Dios. Si Dios no te pone en el sacerdocio, en el ministerio, por más que tú edifiques, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí... este señor Coré quería entrar adentro, quería entrar y quería oficiar en el con los sacerdotes. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Y si usted hace una lectura de todo esto, se dieron las instrucciones y dice la Biblia que Moisés... Dice, entonces Moisés se levantó, verso 25, y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo, apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis cosas inmundas. Ya Dios le había empezado a dar instrucciones Mire, yo no puedo leer todo el capítulo, pero cuando estos hombres se rebelaron, Dios le dijo a Moisés, ahí mismo en el capítulo 16, Dios le dijo, mira, salte del medio, Moisés, que los voy a consumir en un segundo. Y Moisés se metió en el medio y intercedió a Dios por ellos. Señor, pero ¿qué van a decir el pueblo? ¿Qué van a decir los demás, los enemigos, cuando vean que tú nos destruiste? Y Dios entonces dijo, pues está bien, pues apártate de ellos que los voy a destruir. Dile al pueblo que se separe de ellos. Y entonces Moisés empezó a decirle al pueblo que se separaran. Y dejaron a esos 250 con sus familias ahí en el medio. Y ellos esperando, retando a Dios. Y dice la Biblia que Moisés dijo, verso 28,
En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. En otras palabras, si estos hombres que están aquí no mueren por algo pero sobrenatural y mueren como cualquier hombre, entonces Dios a mí no me habló ni me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, verso 30, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Verso 31, y aconteció, oye, que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hermanos, cayeron vivos debajo de la tierra. La tierra se los tragó, murieron todos. Dice que salió fuego también y los consumió. Esto fue algo que marcó al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Esto es algo que marca a esta historia de este pueblo. Entonces, si usted quiere leer un poco más de lo que sucedió y cómo fue, métase ahí y léalo el capítulo 16 de Números. Son 50 versículos. Pero mira lo que sucede en el capítulo 26. Oye esto. Capítulo 26. Después de esto, si usted lee, pues murieron y entonces Dios mostró una señal, que es otra señal que está en el capítulo 17, donde escoge a Aarón y a su descendencia para que sean los que oficien en el sacerdocio. Y lo dejó claro, Dios dejó claro que esa era la familia que él quería escoger. Entonces, número 26 y el verso 9 dice, aquí se está haciendo un censo, Moisés está haciendo un censo, ¿verdad? Con el pueblo. Y entonces escogen, Dios le dio instrucciones que escogieran a los varones de 20 años en adelante para que fueran guerreros, que fueran los que militaran en el ejército de Israel. Y también comenzaron a escogerse otras personas para que sirvieran en el tabernáculo. Y mira cómo dice el verso 9. Esto ya pasaron años después de la destrucción de Coré. Número 26, 9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Oye, estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Aquí Moisés está dando un repaso años después de esto que sucedió. Dice el verso 11, mas los hijos de Coré no murieron. Ese es el tema de hoy, los hijos de Coré. Con todo este desastre que sucedió, que murieron, las familias, el ganado, todo, hasta las posesiones, los bienes, todo fue destruido. Menos los hijos de Coré. Fíjate. Y esta semana yo estaba estudiando y el Señor me encendía mi corazón con esta expresión, los hijos de Coré. Cómo Dios guardó esa simiente. Porque fuéramos a pensar, bueno, como el padre la malo, pues también los hijos tienen que ser malos. No. Dios guardó esos hijos, esa simiente. Y vamos a ver un poco quiénes eran esos hijos de Coré. Allá en primera carta de Crónica o primer libro de Crónicas, mira cómo dice Primera de Crónicas, capítulo 9. Capítulo 9 y el verso 19. Ya ahora Moisés no está en escena. Quien está en escena es David, ¿verdad? David es puesto como rey. David recobra el tabernáculo, el arca que estaba abandonado. Cuando Saúl era rey, el arca se había abandonado. El arca representaba la presencia del Señor. Pero como David, el corazón de David era conforme al corazón de Dios, David fue a rescatar el arca. Pero lo hicieron de forma incorrecta
y no siguieron el patrón, ¿verdad? De las normas que Dios había dado a Moisés de cómo transportar el arca. Y ahí fue que Usa lo tocó y murió. Y entonces guardaron el arca en la casa de un tal Obed, en la casa de Obed. Y entonces me corrige Eladio si el nombre lo dije correcto. Entonces el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed. Y entonces dice la Biblia que la casa de Obed empezó a prosperar porque donde está la presencia de Dios hay prosperidad, empieza a multiplicarse todo. Y entonces David comprendió que Dios estaba agradado y fue y rescató el arca, lo llevó a Jerusalén y entonces puso cantores y puso músicos para que estuvieran constantemente, mira la visión de David, para que constantemente creó instrumentos de música, puso un coro, puso músicos. Él creó un ministerio tremendo de servicio en el templo y de adoración en la presencia del Señor constantemente. Mira cómo dice Primera de Crónicas, capítulo 9 y el verso 19. Dice, Salum, hijo de Coré, oye, hijo de Coré, hijo de Abisaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, mira cómo llamaban a los hijos de Coré y esa familia que quedó viva y que siguió naciendo después de la destrucción de Coré. Los llamaban los hijos de Coré y los coreitas. Dice verso 19. Y sus hermanos los coreitas por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, oye, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento del Señor. En otras palabras, así como Coré guardaba las puertas, la entrada del campamento en el desierto, porque esa era su labor hasta que se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón y contra Dios, y murió. Esta generación que siguió, estos hijos de Coré que no murieron, se mantuvieron fieles a Dios. Se mantuvieron fieles a Dios y dice que David los puso, así como Coré guardaba la entrada al campamento antes de la rebelión, los puso ellos también a que guardaran la entrada, las puertas del tabernáculo. Oye, es como si Dios les diera a esa familia una segunda oportunidad. Yo me identifiqué tanto con esto. Santo es su nombre. Yo me identifiqué, mi corazón se estremecía cuando yo leía esto. Y era la palabra que Dios me daba para hoy. Mire, yo estuve en un ministerio donde llegamos a idolatrar al hombre, caímos en idolatría. Hay muchos de ustedes que me han dicho, ay pastor, no hable tanto de eso, de su pasado. Mire, si usted estuviera en mis zapatos, usted no pararía de darle gracias a Dios por su misericordia. Usted no pararía de reconocer el poder de Dios, de su gracia. Mire, Pablo decía, Dios me tuvo por fiel, yo perseguía a la iglesia, yo no merecía eso, pero Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo no considero esto de balde, hermano. Yo no considero esto como algo que yo me lo gané. Mire, Dios me dio una oportunidad como se los dio a los hijos de Coré. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que sana las heridas. No porque tu papá y tu mamá hubieran sido alcohólicos y gente mala, pecadores, desafiantes, los hijos de ellos no pueden ser hombres y mujeres de Dios. Míralo aquí el ejemplo. Dios les dio una oportunidad a los coreitas, a esa familia. Mira cómo dice el capítulo 20, más adelante, capítulo 20 y el verso 19 de Segunda de Crónicas. Aquí ahora se reúnen la gente de Moab y los de Amón y vienen contra Josafat. ¿Te acuerdas que venían contra Josafat? Y Josafat se humilla delante del Señor y dice, Señor, yo no sé qué hacer. Tú no has estado en un momento así donde tú dices, Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Esta multitud es muy grande para nosotros. Enséñanos qué hacer. Y entonces dice la Biblia
que Dios usó a un hombre y trajo una profecía. No le teman que mañana, salgan que mañana yo voy a estar con ustedes. Y mira algo interesante del capítulo 20, verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. Y todos ustedes conocen la historia después. Esta gente comenzaron a alabar a Dios con trompeta, con alta voz. Y dice la Biblia que el enemigo comenzó a matarse el uno contra el otro. Estos hijos de Coré, me parece verlos, hermanos. Una generación diciendo, no vamos a fallar como fallaron nuestros padres. No vamos a claudicar en el camino, le vamos a creer a Dios. Vamos a creer en su fidelidad. Vamos a creer en su palabra, nos mantendremos firmes. Por eso, hermano, yo tengo un fuego en mi corazón, en mis huesos. Tengo una carga de parte de Dios. Para alertar al pueblo de gracia a que no caigan en semejante ejemplo de desobediencia. Hermano, mira, el evangelio de la gracia es un evangelio tan precioso, tan poderoso, pero te puede hacer orgulloso. Te puede enaltecer tu corazón. Porque te hace conocerte en una identidad igual a Dios. Pero si tú no te mantienes humillado a Dios, este cuerpo que está viciado te vuelve obstinado. Y cuando nos volvemos obstinados, Dios tiene que tumbarnos al suelo de alguna manera. Como lo hizo con Coré. Pero esta generación, los hijos de Coré, que se levantaron después, dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a Dios. Esa es mi oración después que Dios me rescató en el 2008 de la idolatría. Yo pasé por un tiempo que yo hasta llegué a pensar, Dios no existe. Sí, hermano, lo llegué a pensar. Estaba tan decepcionado. Hasta que Dios un día se me manifestó en mi cuarto y caí postrado. Sentí la presencia del Señor, caí postrado en la alfombra de mi cuarto. Y oí la voz del Espíritu Santo dentro de mí que me dijo, aunque tú me fuiste infiel con otro marido, yo nunca te fui infiel. Y ahí comenzó una restauración en mi vida hasta el día de hoy, mi hermano. Dios me enseñó a orar, por eso les insto a que oren. Dios me enseñó. Un día le dije, Señor, no permitas que yo me vuelva a desviar de tu verdad. Manténme en tu palabra. Y el Espíritu Santo, la misma voz, me volvió a decir, no busques mi palabra, búscame a mí, que yo te llevo a mi palabra. Hermano, la palabra sin Dios es letra. Y esta letra te mata. Por eso hay muchos de los que me siguen en las redes. Y estoy hablando de los que me siguen, de que me conocen del año 1900, del 2000, cuando yo estaba en otro ministerio. Y a veces quieren verme decir ciertas cosas y quieren que yo tome ciertas posturas. Hermano, ya yo pasé por eso. Yo sé lo que es la altivez de espíritu. Yo sé lo que es la vanagloria. Yo sé lo que es el libertinaje. Yo sé lo que es ser seducido por estratagemas de hombre que te desvían de la verdad. Es verdad, conocí la verdad. Conocí la verdad de la gracia y no me arrepiento ni lo niego. Pero también conocí la mentira. También conocí el engaño, conocí lo que a Dios no le agrada. Y hoy, cuando Dios me tuvo por fiel, poniéndome otra vez en este santo ministerio, yo quiero servirle a Dios de todo corazón. Y Dios lo que me da es esta palabra. Yo no puedo darte algo que Dios no me da. Recordarte lo mismo que le decía al pueblo Moisés, acuérdate de no olvidarte de donde Dios te sacó. Acuérdate que cuando entres a la tierra prometida y estés en casas artesonadas y estés comiendo de huertos fructíferos, acuérdate que tú no los plantaste ni tú edificaste esas casas, fui yo que te las di. Hermano, porque a veces cuando disfrutamos de una herencia poderosa como es la herencia de la gracia, se nos va la cabeza y pensamos que somos nosotros quienes las hemos conseguido. Y a veces tenemos un celo sin ciencia. Y no tenemos misericordia de aquellos que están donde tú y yo estuvimos antes de conocer la gracia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¡Qué lindo! Dios puso a los de Coré
para que alabaran en alta voz. Mira cómo dice Salmo 106. Salmo 106. Miren qué lindo. Salmo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, ni se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Mira, hermano, los salmos a veces son confesiones que recordando las maravillas que Dios hacía en el pasado para que no te olvides hoy ni te aparte. Pero Él los salvó por su nombre para hacer notorio su poder. Verso 9. Reprendió al mar y lo secó. Les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. Eso fue cuando el mar rojo se abrió y después el agua se juntó y cubrieron a los egipcios. Ni uno quedó de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Te acuerdas que después que cruzaron el mar, María, la hermana Miriam, la hermana de Moisés, tomó el pandero y empezaron a danzar porque reconocieron la grandeza? Pero mira lo que dice el verso 13. Bien pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Oye, esto fue lo que leímos allá en Números. Y tuvieron envidia, verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces la tierra se abrió y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta y la llama quemó a los impíos. Fíjate. Es interesante cómo los salmos nos recuerdan la fidelidad de Dios y la justicia de Dios. Por eso Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, allá en Hechos, en Efesios 5:18. Sed llenos ya lo tenemos del Espíritu, pero hay que ser llenos de Él todos los días, sed llenos del Espíritu. Porque aunque lo tenemos, no vivimos en la llenura, vivimos a veces en la carne. Dice, hablando entre vosotros, dice Pablo, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los salmos nos ayudan a recordar la fidelidad de Dios, a recordar que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios paga, que Dios también disciplina y que su misericordia es para siempre. Pero me llamó la atención que nombró a Natán y a Abiram, pero no nombró a Coré, porque ya la generación de Coré se estaba levantando y eran servidores fieles a Dios. Eran cantores, eran músicos. Mira qué lindo. Y allá en Deuteronomio, mira cómo dice Josué en Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos. Dice, y comprended hoy que no hablo con vuestros hijos que no han sabido, ni han visto el castigo de vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Dice, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, y a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas en el mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, que abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Moisés, Josué siempre le recordaba, mira, acuérdense de aquello, hermano. Y Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo, cuéntenle en estas cosas a sus hijos para que no se olviden. A veces nuestros hijos, como no pasan por las cosas que nosotros pasamos, se olvidan de la misericordia de Dios, se olvidan de la fidelidad de Dios. Y hay que decirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de la fidelidad de Dios. Acordarle de cómo es Dios con nosotros.
Qué lindo. Y estas cosas, hermanos, que se escribieron en el pasado, se escribieron para nuestro ejemplo. Por eso Pablo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Miren qué lindo. Verso 5. Primera carta a los Corintios 10:5. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahí estaba incluido Coré. Mas estas cosas sucedieron, esto es Pablo, hermano, hablando, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quiere decir que las cosas que ellos vivieron, todo eso, esas experiencias y esa historia de los reyes de Israel, los reyes de Judá, que dice, y este rey fue malo ante los ojos de Dios, y el otro dice, y este sí hizo lo recto ante los ojos de Dios, como lo hizo su padre David. Todas esas experiencias, esas historias que fueron verídicas, hermanos, nos sirven de ejemplo a nosotros. A mí me encanta. Mire, yo llevo años en esos libros. Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y vuelvo otra vez. Primera, para atrás y para adelante. Y después Jueces, después Deuteronomio, después Números. Porque ya, yo leo el Nuevo Testamento, yo lo conozco. Pero me gusta conocer también las cosas que sucedieron. Porque Pablo dice, estas cosas sucedieron. Esto es en el Nuevo Pacto como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pero hoy en día hay una generación de ministros de gracia que no quieren ni abrir el Viejo Testamento. No quieren ni abrir las Escrituras. Hermano, mire, las leyes y ordenanzas, eso no es para nosotros. Eso es un viejo pacto para el pueblo. Pero la Escritura, los salmos, los profetas, la historia rica que allí sucedió, hermano, eso sirve de ejemplo para nosotros. Mira cómo sigue diciendo Pablo, verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por serpientes. Ni murmuremos. Ahí está Coré. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermano, ¿dónde están los predicadores de gracia que dicen que saben de gracia, pero no hablan de estas cosas? Estas cosas nos ayudan a mantenernos firmes para que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Eso es lo que dice Hebreo. Hermano, mire, estas cosas sucedieron para que no seamos desobedientes como ellos. Acompañemos la palabra con fe. Y mira el verso 11. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¡Ay, bendito Dios! ¡Aleluya! Y mira cómo dice Hebreos. Y con esto ya voy terminando. Hebreos capítulo 3. Y el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en el día de la provocación. Ahí vuelve, Pablo les recuerda a los corintios que esas cosas sucedieron allá, y ahora aquí en Hebreo el Espíritu Santo dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, esto no fue de hombre solamente, esto fue el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Hermano, Dios se disgustó. Si tú lees Números 16, 17 y 18, en 2 ocasiones, Dios le dijo a Moisés, quítate que voy a desaparecer este pueblo en un santiamén. Y yo te doy otro. Y Moisés se metía. Y dijo, no, Señor, después van a decir que tú no pudiste sacar y no pudiste meter al pueblo, que dijiste que lo ibas a meter en Canaán y no pudiste. Oye, y convencí a Dios. Qué lindo. Pero él estuvo disgustado. Y dice, y siempre decían, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mira, hermano, usted no puede estar divagando en su corazón. El que divaga, el que está de doble ánimo, no consigue nada. Y entonces, usted ha visto gente como esto, que Dios les abría el mar rojo, les abría el mar. Pasaban en seco millones, no sé cuánto, 1 o 2 millones de judíos,
Y cuando todos pasaban en seco, se juntó el agua y destruyeron a todo ese ejército con sus caballos y los carros de rueda, con todo fue destruido. Y al tiempo, a los días, estaban ellos murmurando otra vez. Dios les daba agua, gracias Señor, y volvían y murmuraban. Así hay gente, hermano, que Dios les hace milagro y está con ellos, y Dios es fiel con ellos, proveyéndole en el pasado, y por cualquier piedra en el camino murmuran contra Dios. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana. No murmure contra Dios. Hay pastores que no entiendo. Usted no tiene que entender todas las cosas. Hay cosas que no tenemos que entender. Las tenemos que creer por fe. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Si yo pudiera entender para dónde va este ministerio, yo te diría, mira, este ministerio va a hacer esto. No, yo no sé. Dios es el que sabe. Pero yo estoy en fe. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, con tus hijos, con tu trabajo, con tu matrimonio, no murmures contra Dios. Pastores, que yo no sé. Pues trágate la lengua. Dile, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero no murmures, no claudiques. No divagues en tus pensamientos, no endurezcas tu corazón. Y por eso dice, mirad, hermanos, verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiero terminar con esta nota. Los hijos de Coré. Oye, ¿tú sabes quiénes fueron los hijos de Coré? Además de que fueron servidores y que guardaron la puerta del tabernáculo y eran músicos y eran cantores. Y David los puso allí. Si tú lees la historia, le dio hasta un salario. Los mantenía allí. Los hijos de Coré escribieron muchos de los salmos que nosotros leemos. Los escribieron ellos. ¿Tú sabías eso? Muchos de los salmos que nosotros leemos hoy los escribieron los hijos de Coré. A ver si conoces este salmo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Tú sabes quién escribió ese Salmo 84? Los hijos de Coré. Yo me imagino que cuando ellos escuchaban hablar de las cosas que Dios hizo con su padre, decían, Señor, no permitas que nosotros hagamos lo mismo. No te alejes de nosotros. Si tú lees los salmos, mira, el Salmo 84 lo escribieron ellos. El Salmo 86, a ver si reconoces este. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tú pensaste que era David quien escribió eso, ¿verdad? Yo también lo pensé. Fueron los hijos de Coré. Salmos 46. Ellos dijeron, Dios nos dio otra oportunidad. No vamos a desperdiciar esta oportunidad. Hermano, esta es mi oración. Esta es la oración de Carlos Estero Jr. y de mi familia. Dios me dio otra oportunidad. Yo quiero ser fiel a Dios. Yo quiero honrar a Dios. Y el último capítulo, a ver si reconoces este capítulo de Salmos 42 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Aleluya. Tú te imaginas a los hijos de Coré diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ellos también fueron los que compusieron el Salmo 42. De los 100 y pico de salmos, ellos escribieron sobre 12 salmos. Y lo dice ahí, usted ve los salmos, dice Salmo de David, Salmo de David, Salmo de Moisés, Salmo de los hijos de Coré. Hermano, yo no sé si tú puedes ver la misericordia de Dios en tu vida. No sé si puedes ver la fidelidad de Dios en tu vida. Que aún siendo infiel, tú permaneces. Aún siendo tú infiel, nosotros infieles, Él permanece fiel.